¿La palabra de Dios va en contra de la cultura o debemos acomodar la palabra según la cultura? ¿Qué significa la palabra cultura? La palabra cultura viene de una palabra latina que significa cultivar. Y Dios mismo nos dice en su palabra que el hombre fue puesto en el jardín del Edén, el hombre recién creado, para que cultivara la tierra. Es decir, el hombre, el primer mandato que recibió fue hacer cultura. Es decir, tomar los elementos de la creación para convertirlos en cosas útiles, para transformarlos en cosas beneficiosas para la humanidad. Eso es cultura. Y por lo tanto, el primer mandato que Dios le dio a Adán y Eva es lo que los teólogos han llamado precisamente el mandato cultural. Ahora bien, nosotros vivimos en un mundo caído, en un mundo dominado por el pecado. Y por lo tanto, y de manera lamentable, mucho del quehacer cultural del hombre en su pecado es alejado de Dios. Es una cultura anti Dios. Entonces, en ese sentido, si la palabra de Dios se opone a la cultura que hace del hombre un ser autónomo como si no existiera Dios, una cultura que exalta valores que no son los valores que Dios exalta, nosotros debemos oponernos a ese tipo de quehacer cultural porque la Biblia se opone a ello, pero no a la cultura en sí misma. Por eso es que quise aclarar qué significa la palabra cultura. No, la Biblia no se opone al quehacer cultural. La Biblia nos manda a hacer cultura, pero nos manda a hacer cultura bajo los parámetros, principios, valores de Dios revelados en su palabra.